en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Qué decían los dos hombres caminos a Emaú? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? Y Felipe le pregunta a Eunuco, ¿entiendes lo que lees? Con la ayuda de nuestro Dios, hermanos, vamos a tratar de estudiar el capítulo 2 de los Gálatas. Pero antes de eso, ¿qué les parece si me ayudan en una pequeña oración? Cierren sus ojos, presentemos a nuestro Dios, presentemos el mensaje, ayúdenme a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, que ya estamos aquí. Gracias, Padre, porque ya estoy frente a tu iglesia, a tu redimido, Señor. Ahora, Señor, nos toca el momento de exponer tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, como siempre lo has hecho. Que el Espíritu Santo tome el control de mi vida, Señor. Que nos enseñes a través de tu bendita palabra, de tus santas palabras, Señor, manifestado en este libro. Ayúdanos a enamorarnos más de ti y enamorarnos más de tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos que están aquí, que tú seas con ellos, Señor, que tomes el control de sus mentes y del ambiente, Señor. Que todo, Señor, toda distracción, todo cansancio, todo desánimo, Señor, todo lo que ellos estén pasando, Señor, sea quitado en este momento para que estén atentos a tu palabra, concentrados, Señor, en lo que se va a hablar en esta preciosa noche, Padre, y que podamos salir edificados, Señor, con tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, y que seamos, Señor, llenos espiritualmente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puede sentarse. Gálatas capítulo 2. Ya estamos ahí. Abra su Biblia, mi hermano, y no la cierre, manténgala abierta porque usted va a predicar conmigo en esta noche. Vamos a ir paso por paso, versículo por versículo, con la ayuda de nuestro Dios. Recuerden que hay muchas maneras de estudiar la palabra de Dios y hoy lo vamos a hacer de la manera más sencilla. No vamos a usar muchas herramientas, solo la palabra de Dios. Vamos a guiarnos un poquito con la historia, pero va a ser mucha información bíblica. La semana pasada hablamos acerca del llamado del apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Que fue llamado directamente por Dios a través de Jesucristo. Fue Dios quien lo llamó para ser apóstol y no fue un llamado de hombres como fue el llamado de Matías, que fueron los apóstoles quienes lo eligieron. En el caso del apóstol Pablo fue directamente una orden de Dios. El apóstol Pablo vino a ocupar el lugar de Judas, quien traicionó a Jesús, y vino a ser el 12º apóstol de Jesucristo. También vimos la semana pasada que el apóstol Pablo en el capítulo 1 demuestra su llamado, y también él dice que su mensaje no es mensaje revelado por hombre, sino es un mensaje directamente de Dios. Vimos la semana pasada que después de ser visitado por Jesucristo, camino a Damasco, es llevado por 3 años a Arabia para prepararlo, para capacitarlo, para después enviarlo como apóstol a los gentiles. Entonces el proceso del apóstol Pablo fue muy impresionante y él se entregó por completo a la obra de Dios. Hay un pensador cristiano hoy en la actualidad, un español impresionante, de los más grandes en la actualidad. Entonces él decía que él se ha mantenido soltero, no se ha casado, y él decía, mi llamado implicaba que yo esté solo, para así poder abarcar y tener tiempo para el evangelio. Él es filósofo, escritor, teólogo, en todas las áreas está preparado.
Entonces es uno de los más grandes pensadores y cristianos hoy en la actualidad que le sirve al Señor. Ha escrito muchísimos, 123 libros, ha escrito casi toda una biblioteca. Entonces el apóstol Pablo también fue un hombre que dedicó toda su vida a Dios. Por eso Dios no le concedió una familia, porque él sabía que iba a absorber toda su vida y toda su capacidad iba a ser entregada para el Señor Jesucristo. Y qué bonito cuando una persona decide entregarse por completo a Dios sin reservas. Todo su tiempo, su capacidad, su liderazgo, su dinero, todo se lo entrega a Dios para la obra del Señor. De esos hay pocos hoy en la actualidad. En el capítulo número 2, está ahí en su Biblia. ¿Qué dice la introducción del capítulo 2? Muy bien. El versículo 1, el apóstol Pablo se introduce diciendo, después, pasado, ¿cuántos años? 14 años. Después de que fue llevado 3 años a Arabia, después regresa, la semana pasada vimos que regresó a Jerusalén para encontrarse con el apóstol Pedro y estuvo con él 15 días. Después de esa visitación, visita también a Jacobo y entonces él sale a otras ciudades para predicar el evangelio. Entonces ya en ese lapso de tiempo ya habían pasado 14 años, ya el apóstol Pablo había evangelizado algunas ciudades de Asia Menor, ya había predicado el mensaje que Dios le había encomendado y ya muchas almas se habían salvado. Entonces ya había pasado un periodo de tiempo largo. Pasado 14 años, ¿qué dice la siguiente expresión? Subí, ¿qué dice? Subí otra vez a Jerusalén. Esa frase otra vez implica que él ya había subido o había visitado Jerusalén con anterioridad. No se sabe con exactitud cuántas veces el apóstol Pablo visitó a Jerusalén. Algunos estudiosos piensan o creen que fueron 3 visitas a Jerusalén, otros creen que visitó o fue a Jerusalén 5 veces, incluyendo el concilio de Jerusalén en el año 50 e incluyendo la visita a Pedro y estar ahí con él 15 días. En esta ocasión, dice el texto, subí otra vez a Jerusalén. A Jerusalén con Bernabé. Ya no fue solo, fue con Bernabé. ¿Y quién más le acompañaba? Y llevando también con nosotros a Tito. Entonces ya no solamente se llevó a Bernabé, sino se llevó a Tito, porque Tito, el asunto que se iba a tratar en esa reunión privada, Tito, que era un joven predicador gentil que se convirtió al cristianismo, Tito le iba a servir como una prueba o como una evidencia de que los gentiles no necesitaban guardar la ley de Moisés. Por eso se llevó a Tito. Entonces el apóstol Pablo tomó una decisión maestra a llevarse a Tito porque él decía, Tito va a ser una evidencia del asunto que vamos a tratar en privado. ¿Qué dice el siguiente versículo? Pero subí según una revelación. O sea, él no se movía por sus sentimientos o por sus emociones. Él era movido con dirección de Dios. Era Dios quien lo guiaba, era Dios quien lo impulsaba a hacer las cosas. O sea, hoy en la actualidad muchos cristianos se mueven según sus sentimientos, según sus emociones y no son guiados por Dios. No consultan a Dios antes de hacer algo, sino son movidos ellos mismos. El apóstol Pablo, todo lo que hacía era guiado o era la orden venía de arriba. Entonces él sube a Jerusalén según una revelación. ¿Qué sigue diciendo la siguiente expresión? Y para no correr en vano, y para no correr o haber corrido en vano, ¿qué dice? Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces el apóstol va a Jerusalén para tratar
un asunto muy importante que ya lo vimos la semana pasada, acerca de la salvación. La salvación, si este asunto, hermano, era muy delicado, o fue un asunto muy, muy delicado que tratar. Entonces, el asunto que iban a tratar era si era necesaria la circuncisión y guardar la ley de Moisés para ser salvo. Entonces, había un grupo de cristianos llamados los judaizantes que decían que sí, que era necesario. Y los apóstoles y otros líderes de la iglesia tenían una posición distinta. O sea, había un tema en debate, en qué debatir. Y eso es muy grave cuando en una iglesia hay dos grupos que tienen posiciones diferentes. Entonces tienen que reunirse para llegar a un acuerdo. Y esto es lo que pasó. Y esto fue tan grave la situación que se tuvo que hacer un concilio. Y vinieron todos los líderes de todas las iglesias para tratar ese asunto acerca de la salvación. Porque no era un tema cualquiera, era un tema muy, muy importante. Entonces dice el apóstol Pablo, para no haber corrido en vano, expuse en privado. O sea, esta junta, esta reunión que tuvieron, solamente fueron algunos apóstoles y algunos líderes de la iglesia en Jerusalén para tratar ese asunto. Tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Lo que el apóstol Pablo quería asegurarse era si el mensaje que él estaba predicando era el mismo mensaje que los apóstoles predicaban. O sea, él quería asegurarse si el evangelio de la gracia que él había predicado a los gentiles era el mismo evangelio de la gracia que había predicado los otros apóstoles de Jesucristo. Entonces él dice, para no haber corrido en vano, o sea, quiero asegurarme que es el mismo evangelio, quiero asegurarme que no estamos predicando dos evangelios o diferentes evangelios. Entonces por eso consulta a algunos de los apóstoles, no a todos, algunos y algunos de los líderes, para asegurarse de que es la misma predicación, de que es el mismo mensaje que se estaba predicando. Y todos los apóstoles, empezando por Pedro hasta el último, que es el apóstol Pablo, predicaban el evangelio del Cristo crucificado y resucitado. Es un solo evangelio, es un solo mensaje. No hay varios evangelios, no hay varios mensajes, es uno solo. Y a través de ese evangelio las personas se convierten y aceptan a Cristo. Por eso hay muchos predicadores que están predicando otro tipo de enseñanza que no es compatible con el evangelio de Jesucristo. Después, el versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Entonces, en esa reunión iba a estar Pablo y los apóstoles versus los judaizantes, los que creían que era necesario que los gentiles que se convertían a Cristo tenían que circuncidarse y tenían que guardar la ley y los ritos de la ley mosaica. Entonces, él trae a Tito para decir, esta es la evidencia de que la sola fe en Jesucristo es suficiente para salvación, sin necesidad de que Tito, siendo griego o gentil, fuera necesario circuncidarse. Y por eso se lleva a Tito, que Tito era un gentil. Y los judaizantes que estaban de este otro lado, Pablo sabía que los judaizantes, iban a obligar a Tito a circuncidarse, porque ellos tenían la postura que era necesario ese acto de circuncisión para ser salvo. Dice el versículo 4, y eso a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. En esa iglesia, en la iglesia de Jerusalén, entraban a personas que judíos que se disfrazaban de cristianos con la única intención de espiar la conducta de los cristianos. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice en su evangelio, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, el evangelio que
que el apóstol Pablo predicaba es un evangelio que trae libertad, liberación. Nos libera o nos liberta del pecado, de la condenación del pecado y de la maldición de la ley. El evangelio de Jesucristo rompe las cadenas que nos ataban y el evangelio de Jesucristo nos libera de toda la culpa y la condenación que nos ataban y que nos mantenían culpables. Escuchen, si Cristo no hubiera venido y muerto en la cruz del Calvario, todos nosotros, todos los que estamos aquí, estaríamos bajo condenación e iríamos al infierno. Si Cristo no hubiera muerto hace 2000 años en la cruz del Calvario, todos nosotros, por causa de nuestro pecado, viviríamos condenados. La culpa del pecado nos haría culpables y Dios, siendo un juez justo, nos aplicaría su justicia y todos iríamos a la condenación eterna o a la muerte eterna. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos libró de toda esa maldición, de toda esa culpa de pecado que nos condenaba. Después, esas personas que se vestían de cristianos, era para eso, para espiar lo que ellos hacían y para una vez estar en ellos, condenarlos y obligarlos a que regresaran nuevamente a la ley de Moisés, a practicar todo lo que Moisés había enseñado en la Torá. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo estaba tan convencido de que su mensaje era el mensaje verdadero, era el evangelio eso era un evangelio de verdad. Entonces él estaba convencido de que lo que él predicaba, lo que él enseñaba era la verdad, de que el cristianismo es verdad, porque comparó su mensaje con el mensaje del apóstol Pedro y todos los apóstoles, y era el mismo mensaje que predicaban los otros apóstoles. Y él dice, nos resistimos y no nos sometimos a los judaizantes, que nos querían obligarnos a nosotros, o en esta ocasión a Tito, a circuncidarse por ser griego o gentil. Recuerden, paréntesis, a todos los que son nuevos en la congregación, los gentiles, en la Biblia, los gentiles son todos aquellos que no son de descendencia judía, o que no son judíos. Todas las personas que no son judíos, a esas personas en la Biblia se les llama gentil. Sean griegos, romanos, babilonios, egipcios, etc. Entonces, por eso hay dos grupos, los judíos y los gentiles. En esta ocasión había judíos que se convertían al cristianismo y habían gentiles que también se convertían al cristianismo. Después sigue diciendo el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Está hablando de los apóstoles y de los líderes cristianos que predicaban. El apóstol Pablo dice, nada nuevo escuché de ellos, porque lo que ellos predican es exactamente lo que el Señor me reveló en Arabia 3 años en preparación, es el mismo evangelio. No son dos evangelios. No, el apóstol Pablo no predica un evangelio y Pablo predica otro evangelio. Es el mismo evangelio y es el evangelio de la gracia de Dios. Versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Nuevamente, no son dos evangelios. Cuando el apóstol Pablo se refiere a los de la incircuncisión, está diciendo a los gentiles, a los que no son judíos. Y a los de la circuncisión se refiere a los judíos. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión o el apostolado hacia los judíos, actuó también en mí para los gentiles. Entonces el apóstol Pedro, su llamado fue hacia los suyos, los judíos. Y el llamado del apóstol Pablo fue hacia el otro grupo de personas, hacia los gentiles.
Y de ambos grupos se convertían al cristianismo. Tanto judíos como gentiles abrazaban la fe cristiana. Versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, ¿qué dice el texto? Jacobo, Cefas y Juan, como columnas, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí menciona 3 nombres muy importantes. El primero es, ¿quién es el primero? Jacobo, que es Santiago, es el mismo. Jacobo o Santiago es el mismo, es el hermano de Jesús, de Jesucristo. Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén y era el presidente del concilio que se llevó a cabo. Es el equivalente al hermano Paco aquí en esta congregación. Era el presidente, el líder de esa congregación. Después menciona a ¿quién? ¿Quién es Cefas? Pedro. Recuerden que se llamaba Cefas a Simón, y Dios le cambió el nombre a Pedro. Entonces Pedro era el líder de la iglesia en Antioquía, y eso lo vamos a ver más adelante, el problemón que se metió Pedro en Antioquía. Entonces el apóstol Santiago o Jacobo es el mismo, era el líder de la iglesia en Jerusalén. El apóstol Pedro era el líder de la iglesia en Antioquía. Y en tercer lugar, ¿a quién menciona? A Juan, el apóstol Juan. No Juan el bautizador, sino el apóstol Juan. Juan era el líder de la iglesia en Éfeso. Entonces, ellos eran los 3 grandes líderes principales de la iglesia del primer siglo. Jacobo, Pedro y Juan. Eran columnas, dice la siguiente expresión, que eran considerados como columnas, los 3 importantes. Ellos eran quienes tomaban la decisión. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de que Dios había escogido al apóstol Pablo para salvar a los gentiles, amados hermanos, a ellos 3 se les fue muy difícil aceptar que la salvación también era para los gentiles. Los apóstoles, estos 3 apóstoles y el resto de ellos, se les hizo muy difícil aceptar, porque ellos pensaban que la salvación solamente era para los judíos, para ese grupo de personas. Entonces, cuando Dios salva o está salvando a otros que no son judíos, que son gentiles, se les fue muy difícil aceptar ese acontecimiento. Pero como vieron que cuando Pedro predicaba el evangelio y muchos se convertían a Cristo, entonces cuando Pablo hacía lo mismo, cuando Pablo predicaba y muchos abrazaban la fe cristiana, eso era la evidencia de que había sido enviado por Dios y era la evidencia de que era el mismo evangelio. Entonces ellos al final aceptaron de que también había salvación para los judíos, pero les costó mucho trabajo aceptarlo. Entonces ellos mismos, ¿qué dice el versículo? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Aceptaron que tanto Pablo y Bernabé eran ministros de Jesucristo hacia los gentiles y no les quedó más otra opción sino que aprobar eso y enviarlos como misioneros a otras regiones. Para nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces el evangelio de Jesucristo abarcaba a todo el mundo. Unos a los judíos, a la circuncisión, y otros a los gentiles, a la incircuncisión. Pero el evangelio de Jesucristo no se detenía, iba creciendo a enormes proporciones en el primer siglo. Cuando estudien historia de la iglesia, se quedarán sorprendidos cómo el cristianismo creció rápidamente, inmensamente, hermanos. No había visto una religión con tanto crecimiento en números como el cristianismo en el primer siglo. Muchos se convertían y casi todos los líderes de la iglesia dieron su vida por Cristo. Dieron su vida, murieron como mártires. ¿Qué dice el siguiente versículo? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer.
Entonces, lo que dice el apóstol Santiago, el apóstol Santiago o Jacobo era muy práctico en su teología o en su enseñanza. Que dice, si ven a un niño que tiene sed o tiene hambre, dice, antes de predicarle el evangelio, primero denle de comer o de beber, y después le predican el evangelio. Entonces, el evangelio de Jesucristo, o sea, el evangelio que se predica, también es un evangelio práctico. No solamente a Dios, no solamente le interesa salvar el alma de la persona, sino también suplir sus necesidades físicas. Entonces, a Dios es muy importante que salvar el alma de esa persona, pero también suplir el hambre o el sed o la sed que tiene esa persona. Y eso es lo que enseñaba Santiago en su carta. Y dice el apóstol Pablo, procuré con diligencia hacer. Y eso es lo que hacía también el apóstol Pablo. Entonces, en esta sección del capítulo 1 se trata ese tema. Se expusieron o se llevó a cabo una reunión en privado para exponer el tema de la salvación y de la circuncisión y la ley. ¿Qué dice el versículo 11? Esta es la segunda sección del capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 11? Muy bien, aquí ustedes, algunos ya saben lo que pasó lo que aconteció en estos versículos. Entonces dice el versículo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esta expresión cara a cara se refiere a que se paró frente a Pedro y le expuso lo que Pedro estaba haciendo mal. Y lo más impresionante es que lo hizo en público, no lo hizo en privado. Porque Pedro se estaba comportando de una manera incorrecta en estos versículos. Entonces, ¿qué fue lo que Pedro hizo en esta ciudad, en Antioquía? ¿Qué dice el versículo 12? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo. ¿Qué dice? Tenía miedo de los de la circuncisión. Bien, déjenme explicarle lo que pasó en este lugar. La iglesia de Jerusalén, en su totalidad eran judíos cristianos, judíos que se convirtieron al cristianismo. La iglesia en Jerusalén, ahí no tenían problema en cuanto a los gentiles. Pero la iglesia en Antioquía, otra ciudad, ahí en su mayoría los creyentes eran gentiles que se convertían a Cristo. Había uno que otro judío, pero en su mayoría eran gentiles. Entonces, cuando ellos celebraban sus fiestas, o más aún, cuando ellos celebraban la cena del Señor y hacían sus fiestas y había comida, aquí surgía un problema en esta congregación, porque los judíos, según su rito y su tradición, ellos no pueden comer cosa inmunda, no pueden comer carne sacrificada a los ídolos y no pueden comer cerdo, según la ley de Moisés. Y los gentiles, el otro grupo de personas, como ellos venían de un trasfondo del paganismo, pues para ellos no era normal comer carne sacrificada a los ídolos o comer carne de cerdo, porque ellos venían de ese trasfondo del paganismo. Entonces, cuando se hacían las fiestas, había un problema, porque unos no podían comer la carne de los otros. Entonces, lo que se hacía es que se ponían dos mesas, una mesa para los judíos, y según el ritual judío, y la otra mesa para los gentiles, para comer comida de ellos, de los gentiles. Entonces, cuando Pedro visitó a Antioquía, lo que hizo Pedro, para Pedro,
para los judíos, ellos era imposible sentarse con los gentiles y comer carne sacrificada a los ídolos o carne de cerdo. Pero Pedro, ¿se acuerdan que Pedro tuvo una revelación del Señor? Cuando estaba en el techo de su casa y le apareció en una visión muchos animales. ¿Qué le dice la voz? Mata y come. Dice, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. El Señor le contesta, no llames inmundo a lo que es santificado. Entonces, en esa ocasión, Pedro se dio cuenta de que no había ningún problema en comer o no comer carne. Entonces, cuando Pedro llega y miran las dos mesas, él sabía que se podía, él era judío, él sabía que se podía sentar en la mesa de los judíos y comer con ellos, pero también él sabía que se podía sentar con los gentiles y comer con ellos. Entonces, para Pedro no había ningún problema. Entonces, lo que hace Pedro es irse a sentar y se sienta con los gentiles y empieza a comer con ellos. Y no había ningún problema. Entonces, dice el versículo, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo. Aquí Jacobo o Santiago, los comentaristas dicen que Jacobo envía a algunos hermanos a Antioquía, especialmente para espiar la conducta del apóstol Pedro, para ver cómo era su reacción frente a estos dos grupos y frente a estas dos mesas. Antes de que esos hermanos llegaran, el apóstol Pedro feliz y comiendo con los gentiles, no había ningún problema. Pero cuando vio que los hermanos ya venían y llegaron, ¿qué hizo Pedro? Inmediatamente se quitó de la mesa de los gentiles y fue a sentarse con los judíos. Lo que el apóstol Pablo se molestó de esa conducta es que el apóstol Pedro les estaba, con esa conducta y esa actitud, les estaba diciendo a los gentiles que ellos estaban equivocados, que su mesa no servía, que esa carne, al comer esa carne estaban cometiendo delito grave. Entonces, algunos de ellos se levantaron también con Pedro, incluso Bernabé hizo lo mismo y se fue a sentar con la mesa de los judíos. Dice el versículo 13, y en su simulación, en lo que él hizo, participaron también los otros judíos. Entonces, cuando él se movió de una mesa a otra, algunos de ellos lo siguieron y se fueron a sentar también con Pedro, con los judíos, de tal manera, dice el texto, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Eso es lo que molestó al apóstol Pablo. Incluso Bernabé fue arrastrado. Dice el 14, pero cuando vi que no andaban rectamente, o sea, lo que estaban haciendo no estaba bien, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Analice la escena. Estaban sentados todos, después se mueve Pedro a la otra mesa e inmediatamente llega el apóstol Pablo y mira la conducta del apóstol Pedro, Bernabé y otros judíos. ¿Y qué dice el texto? Dije a Pedro delante de todos en público, si tú, siendo judío, vives como gentiles, que estaba sentado en la mesa de ellos, y no como judíos, que deberías de estar sentado con ellos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los gentiles que estaban sentados en su mesa? ¿Por qué los obligas a retirarse e irse a sentar en la mesa de los judíos? Si este era el tema que estábamos tratando en el concilio de Jerusalén. Y en ese concilio, el apóstol Pedro estaba a favor del apóstol Pablo, que no era necesario la circuncisión para la salvación, y ahora estás haciendo completamente lo contrario. Ya habíamos ganado esa victoria, ya habíamos salido victoriosos, que la persona se justifica solo en creer en Jesucristo y sin necesario de las obras de la ley, y ahora estás obligando a los gentiles a judaizar. Entonces, por eso viene la ira del apóstol Pablo y reprende públicamente al apóstol Pedro. Dice el versículo 15,
nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, el versículo 16 es la clave de todo, el versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre, ¿qué dice? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. ¿Y qué dice? Y no por las obras de la ley. Ese era el gran conflicto que se estaba llevando a cabo en esos días. Entonces los judíos querían obligar a los gentiles que se convirtieran al judaísmo. O sea, que siguieran siendo cristianos, pero abrazando la fe, la ley de Moisés. Y eso era un lío, se armó tremendo problemón en esos días. Y entonces el apóstol Pablo concluye, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Y más adelante vamos a ver en los versículos 3 y 4 cuál es la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley dada a Moisés? Porque la ley en el Antiguo Testamento tenía una función. La gracia en el Nuevo Testamento tiene otra función. Entonces, el apóstol Pablo más adelante se encarga de explicar todo lo que estamos estudiando hasta ahorita. Dice, ni por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice el texto? Nadie será justificado. O sea, esta palabra justificado quiere decir nadie será declarado justo o inocente a través de las obras de la ley. Entonces la persona es declarado inocente o justo a través de la fe en Jesucristo. Dice el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso que Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de que viva para Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Dice el apóstol Pablo, resumiendo todo lo que había dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí crucifiqué mis pasiones, mis voluntades, mis deseos. Con Cristo estaba crucificado y ahí también morí con Cristo. Cuando Cristo murió, también murió el apóstol Pablo. Y todos nosotros también estuvimos crucificados con Cristo. Y cuando murió Cristo, también murió Alex. Cuando murió Cristo, también murió Nancy. Cuando murió Cristo, también murió Abigail. Cuando murió Cristo, también murió la hermana Piñón y todos nosotros. Morimos a nosotros mismos. Morimos a nuestros planes, morimos a nuestra propia vida, morimos a nuestros deseos y dejamos que Cristo tomara control de nuestra vida. Ahora ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para un hombre llamado Jesús. Ahora todas nuestras fuerzas, todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos, toda nuestra sabiduría, toda nuestra juventud, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Es para Él y para su gloria y su honra. Entonces, morimos bajo la maldición de la ley. Y ahora, gracias a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vivimos para Él. Por eso el apóstol Pablo dice, si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Por qué? Porque Él ha tomado completa posesión en nuestra vida. Ahora nosotros nos caminamos guiando de su mano, caminamos por fe y no por vista. Y finalmente, dice el versículo 21, no desecho la gracia de Dios.
Todos nosotros, cuando Dios tocó a la puerta de nuestro corazón para salvarnos, no rechazamos su gracia. No le dijimos que no. Bueno, algunos nos resistimos un poco. Algunos no queríamos entregarnos a Dios. Dios tuvo que hacer mucho, por muchos días o meses. Estuvo tratando con nosotros. Como que sí queríamos, como que no queríamos. Porque sabíamos, acaso en mi persona, yo sabía que si yo entregaba mi vida a Cristo, eso quería decir que tenía que dejar todas las cosas que me gustaban y que ofendían a Dios. Entonces yo le decía a Dios, si me entrego a ti, eso quiere decir que voy a dejar de hacer esto y lo otro y lo otro. Y yo, como eran cosas que me gustaban, pues no las quería dejar. Me resistí mucho tiempo a Dios, pero al final su amor fue más grande que yo. Su gracia irresistible fue más grande, fue más fuerte que yo. Y no tuve otra opción, sino que abrirle mi corazón a Dios y entregarle mi vida. Dice el apóstol, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, el único camino que habría para salvación era cumplir la ley de Moisés. Pero era imposible, o es imposible para el ser humano cumplir todos los mandamientos de la ley de Moisés. Todos nosotros, todas las personas que no son cristianas, que no han nacido de nuevo, que no tienen un corazón regenerado, es imposible amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Entonces, solamente cuando la persona que no es cristiana, que no está regenerada, cuando Dios le presenta el primer mandamiento, amarás a Jehová tu Dios con todo el corazón, ellos no lo pueden cumplir por su corazón no regenerado, por su naturaleza caída que es inclinada hacia el mal. Entonces, si Cristo no hubiera venido, el único camino que quedaría es la salvación a través de la ley, de los mandamientos de Dios. Pero era imposible, es imposible de que el ser humano pueda cumplirlos todos al pie de la letra. Entonces, el otro camino fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Y ahora ya no tenemos que cumplir todos esos mandamientos para ser salvos. Ahora solamente nos queda depositar nuestra fe en Jesucristo, aceptar su sacrificio en la cruz. Escuche, arrepentirnos de nuestros pecados, de todo lo que le hemos hecho a Dios, de toda la mala vida que hemos vivido, pedir perdón por cada uno de ellos y aceptar a Cristo como nuestro Salvador para que perdone nuestros pecados, y entonces en ese mismo momento ya somos salvados y somos hechos hijos de Dios. De ahí en adelante tratamos de guardar la ley, pero no para salvación, sino por obediencia. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, eso no quiere decir que no vamos a guardar la ley de Dios. Eso no quiere decir que no vamos a amar a Dios, no vamos a amar a nuestro prójimo. Sí lo seguimos haciendo, pero no es para salvación. Eso no aporta nada a la salvación, porque la salvación es por gracia, sin mérito alguno, sin ninguna obra y sin ningún sacrificio. Y eso es lo que hace distinto al cristianismo, que todos nosotros somos salvados por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 8. Póngase de pie, por favor. Entonces, más adelante vamos a tratar de desarrollar todos estos temas que probablemente todavía no queda muy en claro esto, pero con el transcurso del tiempo vamos a ir desarrollando todos los otros capítulos, y cuando estudiemos la carta de los Romanos vamos a tratar de más de explicar cada uno de esos temas tan importantes que estamos estudiando. Pero es muy importante, mi amado hermano, que estudiemos la palabra de Dios. Escuchen, es muy importante que estudiemos estos temas, porque estos temas son fundamentales para los cristianos. Son esenciales estos temas para nosotros los cristianos, para que podamos entender nuestra fe, para que podamos entender en quién hemos creído, cuáles son nuestras creencias y por qué creemos lo que creemos, y para dar una explicación de la misma. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus sabias palabras, Señor.
Gracias, poderoso Dios, porque nos ayudas a poder entender, Señor. Gracias porque nos ayudas a poder entender un poco, Señor, de lo que tú nos has revelado en nuestras palabras. Yo te pido, Señor, en esta noche que obres conforme al conocimiento, Señor, que le has dado a cada uno de nosotros. Algunos, Padre Santo, probablemente todavía no tienen la capacidad de entender estos temas, Señor, pero con el tiempo, Señor, lo entenderán. Otros, Señor, ya estaban preparados para recibir estas enseñanzas, Padre, y ellos están procesando en su mente todas estas riquezas, Señor, y abundancias de estos temas que estamos tratando, Padre. Ayúdanos a llenarnos más de tu conocimiento, Señor, para usarlo en su debido momento. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Terminamos la clase el día de hoy, hermanos, y vamos a seguir estudiando. Estos temas son